Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Paola Gutiérrez y viene a compartir la conferencia Deja ahora de vivir en el pasado. Paola Gutiérrez es canal de Los Ángeles, formadora y conferenciante internacional, orientadora espiritual, Angel Certified Practitioner, Advanced Angel Practitioner, medium angelical, lectora de registros acásicos, reikista y entrenadora espiritual. Es creadora asimismo del programa Sanación y Manifestación Cuántica Angelical. Antes de darle paso, en Mindalia queremos informarte de un nuevo espacio en el que tú también puedes colaborar de una forma activa. El programa se llama Mindalia Solidaria y cada semana invita a representantes de organizaciones solidarias de todo el mundo para que todos sepamos más de ellas. Puedes colaborar diciéndonos qué colectivos, qué organizaciones de tu país te gustaría que invitáramos al programa. Para ello puedes mandar un email a solidaria@mindalia.com y darnos su nombre, su forma de contactar con ellas, y de esta forma tú también puedes ser solidario con el mundo. Para participar en directo y hablar con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Paola Gutiérrez y la conferencia Deja ahora de vivir en el pasado. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué rico poderme encontrar con ustedes aquí en esta comunidad de Mindalia en el mundo que está cambiando la conciencia, que está generando este granito de arena para poder aportar un poquito en la transformación, en esa paz, esa armonía que tanto necesitamos los seres humanos, la humanidad. Así que muchísimas gracias por permitirme estar acá y traer un poquito de ese mensaje. Pues perfecto. Paola, no olvidemos mirar de forma general. Mírame a cámara ahí. Esto es. Muchas gracias. Y te cedo la palabra, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Como ya saben, mi nombre es Paola Gutiérrez. Yo soy coach y canal angelical. He trabajado la cuántica, digamos que comprendiendo, porque no soy científica, comprendiendo un poquito las premisas de la energía. Y desde esas premisas es que vamos a hacer nuestra conferencia del día de hoy, en donde el tema principal es deja de vivir en el pasado. ¿Por qué puse este título? ¿Por qué esta frase? Y yo quiero que tú empieces a poner un poquito tu conciencia en qué significa vivir en el pasado, qué significa para nosotros como los seres humanos que somos integrales a nivel de mente, a nivel de emociones y a nivel de cuerpo, estar viviendo desde el pasado. Porque el tomar conciencia de esto nos puede hacer un clic que puede transformar completamente lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad y sobre la vida. Así que te voy a hacer una pequeña pregunta que para mí fue como el inicio de poder comprender un poquito este tema de la energía. Y es básicamente qué área de tu vida no está fluyendo como tú quieres. ¿Qué área de tu vida no está fluyendo como tú quieres? La familiar, la espiritual, la personal, la laboral. Si tú crees en la ley de la atracción, y espero que todas las personas que me están viendo crean en la ley de la atracción básicamente lo que nos dice es que nosotros internamente y nuestros pensamientos realmente están generando una onda energética. Esa onda energética que genera nuestros pensamientos se nos es devuelta en una onda energética similar, con la misma energía. Cuando nos dicen que se nos es devuelta es porque esa onda energética que se nos devuelve con la misma energía se nos devuelve en experiencias, en situaciones, en oportunidades, en relaciones, en vivencias, en la cotidianidad, en tu entorno, en tu día a día. Entonces la pregunta es si tú crees en la ley de la atracción y si hay algún área de tu vida que no está fluyendo como tú quisieras, tal vez eres tú internamente con tus pensamientos, con tus emociones también, porque las emociones están ligadas directamente con lo que tú piensas. Eres tú quien está creando tu propia realidad. Y cuando uno toma conciencia de esto, de alguna forma empiezas como a cuestionarte y a preguntarte
desde una óptica muy interna, muy personal, ¿qué está pasando con mi mente? ¿Cuáles son esos pensamientos que de alguna u otra forma me están haciendo atraer a mi vida cosas que no quiero? Y básicamente aquí lo único que quiero es hacer un paréntesis porque tu mente tiene como dos caminos, un camino consciente, conscientemente decidiste venir acá hoy, decidiste de alguna forma conectarte y escuchar lo que yo tenía para decirte, así como te levantaste esta mañana y realizaste tareas de manera consciente, lo elegiste, pero hay una mente inconsciente, esa mente inconsciente está operando todo el tiempo en tu cerebro. Esa mente inconsciente es la que contiene y sostiene todo tu sistema de creencias, contiene y sostiene todos tus mecanismos de defensa, contiene y sostiene todo lo que tú crees sobre ti mismo, sobre lo que crees que eres capaz de hacer, pero también lo que tú crees sobre la situación que se te está presentando hoy en tu vida, ya sea a nivel físico, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de prosperidad. Cualquier cosa que esté en desequilibrio en tu vida tiene que ver específicamente con lo que tú crees sobre ella. En algún momento de mi vida los ángeles me dijeron, Paola, tal y como tú percibes tu vida, tal y como tú te la crees, de creerla y tal y como tú la creas, de crearla. Y la pregunta es, ¿tú conoces tu inconsciente? ¿Conoces tu mente inconsciente? ¿Conoces tu sistema de creencias realmente? ¿Conoces tus creencias limitantes? Porque nosotros no somos conscientes de ellas. Incluso si crees en la reencarnación, si crees en la influencia que puede tener el colectivo de tu familia en tu energía, pues inconscientemente, ahí en esa mente inconsciente también estás cargándote los bloqueos de tu familia, de tu tribu, de tu clan, ese transgeneracional. Y también te estás, digamos que en tu inconsciente también se está sosteniendo energéticamente los bloqueos de otras vidas, si crees en la reencarnación. Si no, no importa. Digamos que en tu mente inconsciente hay una energía que está de alguna manera bloqueando todos tus procesos desde lo interno que se ven reflejados hacia lo externo por ley de atracción, porque lo que tú haces a nivel de espejo es reflejarlo para que él te lo devuelva energéticamente en situaciones, como lo decíamos ahorita, en experiencias, en vivencias y en personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos está generando tu mente hoy? Para mí, lo más importante del proceso de transformación a nivel mental y de empezar a comprender cómo funciona mi mente desde mi pasado, porque es mi pasado el que está controlando todo lo que yo me he construido desde esas creencias desde que yo era una niña, esos mecanismos de defensa que no necesariamente se han construido hoy, sino que la base, la plataforma inicial de esos mecanismos de defensa se construyen cuando tú tienes entre 1 y 7 años, y simplemente lo que hace tu mente es validarlo con las experiencias que sigues atrayendo y sigues viviendo. Entonces es como cuando tú te dices a ti mismo, ¿sí ves? ¿Sí ves? Es que esto me pasa a mí porque es que las cosas son así. La pregunta, cuando yo te hago la pregunta de qué tipo de pensamientos está generando tu mente hoy, yo quiero que tú comprendas algo que también está científicamente comprobado. Y es que el 90% de tu mente inconsciente es la que está eligiendo tu vida. ¿Qué son las elecciones? Las elecciones básicamente son intenciones. ¿Qué son las intenciones? Las intenciones son como chispazos energéticos que vistos desde la óptica de tu vida cotidiana son esos deseos o esa voluntad o esa necesidad de algo, porque a veces la intención es una necesidad cuando no necesariamente la estás viviendo desde lo positivo. Cuando lo vives desde el amor incondicional, porque las intenciones que son desde el amor incondicional se viven sin una necesidad de un resultado, libres absolutamente del juicio, de la interpretación, incluso desde ese recibir, ¿no? Cuando tú das sin esperar nada a cambio. Esas intenciones, desafortunadamente, el 90% de ellas, el 90% de tus elecciones diarias, de tus elecciones a cada segundo de tu vida son inconscientes.
Por eso ocurren los bloqueos, esos bloqueos, esas áreas de tu vida que no fluyen como tú quisieras. Ahora hablemos un poquito de las emociones, porque los pensamientos y las emociones están directamente relacionados. Es como un círculo, un pensamiento genera una emoción genera un pensamiento. Y todo el tiempo tu mente todo el tiempo está en ese ciclo permanente, pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, emoción, pensamiento, emoción, pensamiento. Cuando esto ocurre, de alguna forma, si tú te pones a pensar en tu estado del ser, y aquí quiero hacer otro paréntesis en tu vida, y es, si tú te pones a pensar en cómo está tu estado del ser hoy, cómo te sientes hoy, porque no solamente es si en este momento estás bien o estás contento porque estás viendo esta conferencia o porque te comiste un helado hoy con tus hijos y eso te hizo sentir bien, es cómo te levantas todos los días, cómo te levantas cuando te abres tus ojos y de alguna u otra forma hay algo que está en desequilibrio en tu estado del ser, que te sientes triste o tienes rabia, o hay algo que te hace recordar permanentemente ese dolor, esa angustia, ese miedo. Eh, Obviamente el ciclo de las emociones y el pensamiento se quedan anclados en un piloto automático que son tus programaciones. Ahora, ¿qué son las programaciones a nivel mental? Las programaciones son esas creencias, ese sistema estructurado que te has construido, que te ha generado la sociedad, la religión, tu familia, la educación, que te has generado tú mismo cuando desde la percepción, te has construido una creencia frente a lo que percibiste y eso es lo que ha hecho que tú crees la realidad que estás creando hoy. Cuando uno toma conciencia de eso, yo creo que lo primero es entender que todos los seres humanos nos entramos dentro de un piloto automático, un programa general en el que y digamos que instalamos nuestro estado del ser, lo ponemos allí y se vuelve como un hábito, se vuelve como algo normal. Es como la forma en que yo soy, hace parte de tu personalidad, casi que se fusiona con lo que consideras que es tu esencia, en donde te sientes siempre triste o tienes una rabia permanente injustificada o simplemente te levantas con un poquito de desesperanza, de desilusión. Cuando esas emociones están ancladas en ti, casi que hacen parte de tu día a día, de tu cotidianidad, estás viviendo en el pasado. Y cuando tú estás viviendo en el pasado, todo lo que haces y todo lo que ocurre por ley de atracción en tu vida, todo lo que tú atraes a tu realidad, todo lo que tú atraes a tu cotidianidad, a tu día a día, tus vivencias, tus experiencias, simplemente están validando esa energía que le estás enviando permanentemente como un radar a tu entorno porque somos energía, la materia es energía, pero también está científicamente comprobado hoy que los pensamientos generan una energía específica que es la que activa tu sistema nervioso, tu sistema límbico y otros sistemas en tus órganos. Y adicional a eso, el campo energético emocional, las emociones también generan energía, esa energía también genera reacciones químicas, reacciones físicas, reacciones biológicas en todos tus sistemas. Y si tú te pones a pensar en ese ciclo entre el pensamiento y la emoción que está permanentemente en piloto automático como un programa que está como ahí en default en tu inconsciente, está todo el tiempo está todo el tiempo como en on allí, ese programa se convierte como en tu vida, se convierte en una resignación también, porque los seres humanos de alguna u otra manera necesitamos desde la necesidad validar esas creencias, validar esos limitantes que nos hemos puesto en nuestra vida. Ahora la pregunta específica es ¿cómo me salgo yo del programa? ¿Cómo puedo hacer que mi mente inconsciente trascienda ese sistema de creencias, primero? ¿Cómo puedo hacer que mis emociones entren en otro estado del ser? Y aquí es muy importante porque uno debe desaprender todo lo aprendido. Eso es lo primero. Todos los seres humanos debemos hacer un proceso de olvidar de alguna forma. Y cuando digo olvidar, no es olvidar que eso lo vivimos o que así creíamos o que eso pasó, sino simplemente de desaprender ese juego mental en el que nosotros nos dimos el permiso de pensar de la misma forma siempre y de desde ahí sentir y sentirnos de la misma forma todos los días. Para entrar
en una línea de pensamientos diferente, en donde yo pueda pensar de una forma distinta, me pueda sentir de una forma diferente y pueda habituarlo, pueda volverlo una cotidianidad, pueda volverlo y hacerlo, fusionarlo conmigo, hacerlo parte de mi personalidad, hacerlo parte de mi esencia, porque realmente esa es nuestra real esencia. Nuestra real esencia es el bienestar, es estar en armonía, es estar en plenitud, es estar en paz. Y yo soy una fiel convencida de que Dios quiere que nosotros seamos absolutamente felices. Realmente yo creo que, digamos que por creencia sagrada, por creencia de conciencia, yo estoy convencida de que he sido yo misma la que me he limitado, la que me he permitido sentirme una persona imperfecta, una persona no tan pura. Pero si tú te pones a pensar, sea el Dios en el que tú creas o la forma de Dios en la que tú creas, esa fuente creadora, ese universo, yo te aseguro que todos tenemos como el mismo concepto y las mismas bases del concepto de Dios, de que somos una extensión de Él. Y si Él es, o ese Dios, esa fuente, ese universo es puro, perfecto e ilimitado, pues yo soy pura, perfecta e ilimitada como energía también. Así que de esa forma yo puedo entender que mis programaciones limitantes, esas que están ahí por default, son creencias aprendidas en este plano terrenal, son creencias aprendidas desde mi clan, desde mi tribu, porque está ya también, hay muchos enfoques terapéuticos que trabajan en transgeneracional, como la psicosomática clínica, que nos ayuda también a comprender esos bloqueos que nos cargamos del colectivo, del clan y de la tribu, como lo decía ahorita, pero también de esas otras vidas, si crees en la reencarnación. Entonces, ahora la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo me salgo del programa? Entonces, yo he creado como unos tips, esos tips, digamos que los he trabajado en mi día a día, los he trabajado, digamos que como parte de mi cotidianidad. El primero es que cuando los seres humanos tocamos fondo, porque todos hemos llegado como a esa noche oscura en algún momento en donde estamos en caos, estamos en crisis, en donde no sabemos hacia dónde dirigirnos, en donde no vemos con claridad, siempre hay una conciencia que nos hace ir más allá y nos hace comprender que hay algo más, que hay algo que nos ha sostenido, es la experiencia mística, así la llamo yo. Es desde esa experiencia mística aferrarme a la comprensión, por lo menos a mi propia verdad de comprender que hay algo más que ha creado todo en el universo, pero que me creó a mí también y que es una energía, yo la llamo como una fuerza creadora, para mí eso es Dios, que está perfectamente distribuida en cada cosa creada en el universo y por ende está perfectamente distribuida en mí. Cuando yo hice clic frente a esa primera conciencia de comprender que hay algo más que realmente me ha sostenido, me ha mantenido viva, que realmente a pesar de que me he sentido muy mal, de que he tocado fondo, de que he estado en la noche más oscura de mi alma, esa energía eh, me ha permitido sentir que puedo entrar como en una comunión con ella, que puedo construir una relación con ella, que puedo acercarme a ella y desde ahí, desde esa experiencia mística, sentir que esa energía me puede sacar de esa situación. Y todos nos hemos parado en ese punto de nuestra vida y de alguna forma desde ahí nos hemos sostenido y nos hemos levantado. Así que la primera para mí es generar esa relación con ese Dios en el que tú crees, esa comunión interna, es tomar conciencia de que hay algo más que nos sostiene, es una fuerza creadora que está perfectamente dispersa en todo el universo, por ende en mí. Y cuando yo digo que está perfectamente dispersa en mí, yo tomé conciencia de que si está perfectamente dispersa en mí, entonces yo puedo ser esa energía y yo puedo desde esa energía crear mi vida. Y yo puedo deslimitar toda mi mente, mi inconsciente, mis emociones, que son esas memorias de dolor que no me han permitido ir más allá. Y puedo hacer mi energía, mi conciencia, una conciencia expansiva. Que eso es algo que tú experimentas cuando meditas. Entonces el segundo tip para mí es generar un hábito de meditar, pero con un único fin. Para mí la meditación tiene dos objetivos. El primero es poner toda tu atención, tu energía, tus pensamientos inconscientes y conscientes
ponerlas en un foco de bienestar, de paz y de plenitud permanente, porque eso hace la relajación. Cuando tú entras en un estado meditativo, tu mente se relaja. Y tú, de alguna manera, así lo veo yo, engañas un poco a tu mente inconsciente, engañas un poco a esas limitantes, a esos sistemas de creencias que te han anclado y no te han permitido ver más allá o sentirte como ese ser puro, libre, ilimitado que realmente eres. Entonces, desde ahí, desde ese estado meditativo, tú te das el permiso de acallar tu mente y pones toda tu atención, pones toda tu energía, pones todo tu foco. Es como si enfocaras tu energía en entrar en un nuevo estado del ser. Y ese es el segundo objetivo de la meditación, empezar a construir esa plataforma para tú poder ser una nueva persona, para poder sentirte realmente como mereces sentirte, para poder levantarte con esa paz, con esa tranquilidad, con esa plenitud, con ese gozo que Dios quiere que nosotros nos sintamos, que realmente te conectes con ese estado y que no sea algo a lo que tú debas como llegar para poder sentirte mejor, sino que se convierta en tu cotidianidad, que se convierta como en tu estado original, en este plano terrenal, en donde tú empiezas a vibrar desde ahí, tú cambias completamente tu vibración. Pero eso lo haces como un proceso al generar el hábito de meditar. Y esta parte, digamos que para mí es muy importante porque adicional a eso tú le estás dando nueva información a tus células, porque desde ese estado mental en donde tú te controlas tu mente, bajas todas esas capas de tu primera línea de pensamiento. Y cuando digo las bajas es que las acallas, pero a la vez estás elevando toda tu conciencia y la estás expandiendo energéticamente. Y al tú hacer esto, digamos que toda esta energía, toda esta nueva información, toda esta vibración baja a todo tu cuerpo y se instala en el agua de tus células, se codifica en el agua de tus células. También hay estudios científicos que están comprobando ese patrón del agua y cómo la intención, los pensamientos, esos estados del ser elevados pueden generar nueva información y nuevos patrones en el agua. Específicamente en nuestro cuerpo es 70%, 70-80% agua. Entonces, eso genera un cambio completamente en tu estructura celular, tu estructura biológica, tus sistemas, tus reacciones químicas, tus reacciones biológicas y por ende también te puedes sanar físicamente. Y eso es algo que tú puedes hacer generando un hábito. Para mí, dejar o salir del programa también digamos que es muy importante empezar a tomar conciencia de qué tienes que perdonar, a quién tienes que perdonar o qué tienes que perdonar y que te perdones a ti mismo, porque esa es la única manera definitiva de poder entrar en esos nuevos estados y en esos nuevos, digamos que, energías de vibración mucho más elevada como son la plenitud, el gozo, la gratitud, la alegría, el amor. Y cuando te hablo del amor, aquí me piden hacer un paréntesis los angelitos, y es que el amor, como nosotros lo conocemos, es un amor con necesidad, es un amor con apego. Siempre estamos necesitando algo de las personas, siempre estamos esperando algo de las personas, siempre estamos esperando algo a cambio de lo que damos, así sea un gracias, un abrazo, pero nunca se nos enseñó a dar sin esperar nada a cambio. Cuando tú desaprendes ese programa de amor del que fuimos construidos, porque pues desafortunadamente en nuestra familia las bases del amor siempre están ancladas desde el miedo. Tenemos miedo a que le pase algo a las personas que amamos y es normal. Pero cuando lo liberamos, cuando empezamos a entender que el amor simplemente es como una energía poderosa, que para mí es esa fuerza creadora de la que todo el universo está creado y de la que nosotros estamos perfectamente creados. Cuando tú te conectas con esa energía, tú restableces completamente todos tus sistemas y elevas tu vibración. Y desde ahí tu mente también empieza a generar una nueva información. Tú de alguna manera engañas a tu inconsciente y haces que tu inconsciente pueda entrar en una trascendencia. Para mí, ese es digamos que como el último paso
de salir del programa y es trascender todo un sistema de creencias que te has construido a ti mismo. Desde lo que tú crees que mereces, desde lo que crees que eres capaz de ser, desde lo que crees que te está ocurriendo y por qué y para qué, porque muchas veces se nos dificulta ver el para qué de las cosas. Cuando tú tomas conciencia de lo inconsciente, cuando tú haces del inconsciente tu mejor amigo desde esa estructura egoica, ese ego, cuando tú haces consciente lo inconsciente, estás entrando en un proceso de sanación. Y eso hace que de alguna forma tu ser se libere, por un lado, pero también se rinda al programa en el que estás anclado. Es como una rendición de entrar en lo desconocido, en la incertidumbre de lo desconocido. Esta frase a mí me encanta, se la he escuchado mucho a un científico que se llama Joe Dispenza, que es una persona a quien admiro muchísimo, que está haciendo historia en la humanidad, y es cuando tú empiezas un proceso de creación, cuando tú haces todo este proceso de salir del programa y empezar a generar nueva información en tu inconsciente, sales de vivir en ese pasado y empiezas a vivir el ahora, la atención plena, porque estás enfocando tu energía en lo que realmente merece tu ser, que es entrar en la conciencia y la energía de la gratitud, del amor incondicional, de la plenitud, del gozo, del bienestar. O sea que cambias el estado de tu ser. Y lo estás haciendo de manera consciente, solamente generando unos hábitos específicos y haciendo unos ejercicios específicos que te ayudan a construir, gracias a la plataforma específica que tú necesitas para ser ese nuevo ser, para darle desde tu cotidianidad, porque acá te estoy hablando desde la espiritualidad más cotidiana, desde tu día a día, desde lo que tú eres, cómo te presentas ante los demás, ante el mundo, cómo te relacionas con la gente, con tu entorno. Empiezas a generar nueva energía, esa energía empieza a cambiar desde tus pensamientos y por ley de atracción empiezas a atraer a tu vida experiencias, situaciones, vivencias, relaciones, oportunidades completamente diferentes. Y así haces que cambie tu vida y te empiezas a preguntar y a dar cuenta que ya no hay tantas áreas de tu vida que están bloqueadas y que las áreas de tu vida que estaban bloqueadas empiezan a fluir como tú quieres realmente. Entonces, dejas de vivir en el pasado y es una invitación que realmente le quiero hacer a todas las personas porque yo creo que es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos cuando hacemos todo un proceso espiritual, cuando comprendemos la importancia de elevar nuestra conciencia. Gracias porque acá también me piden los ángeles cerrar con una parte importante y es que cuando tú entras en estados meditativos, tú expandes tu conciencia energéticamente hablando, la deslimitas completamente a nivel energético, empiezas a ver el mundo de una manera más ilimitada, más libre, y desde ahí empiezas a construir un nuevo sistema de creencias, pero además bajas tu conciencia humana al nivel de tu conciencia del corazón, que es una conciencia mucho más sabia, es una conciencia mucho más intuitiva, es una conciencia que sostiene la intención del amor incondicional. Y cuando yo les decía que las intenciones son elecciones, tú empiezas a elegir desde el corazón. Y digamos que generas nuevas programaciones, se construyen nuevas programaciones, que son esas programaciones en las que empiezas a vivir y empiezas a vivir desde la atención plena del eterno presente, el momento, el presente, el ahora, y dejas de vivir en ese pasado que ha sido controlado por tu mente desde que naciste. Tomas conciencia de que llegó el momento de salir de ese programa y vivir desde el presente, construyendo hacia el futuro lo que tú quieres para ti. Así que nada, esto era lo que tenía para compartirles. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas saber. Me encantaría para que podamos compartir toda esta experiencia linda de esta conferencia. Pues muchísimas gracias, Paola. Es hora de turno de preguntas, pero antes de pasar al mismo, en Mindalia queremos animarte a que vivas unas fiestas más conscientes, solidarias, ecológicas. Por eso te pedimos, en lo posible,
que evites comer carne, embutidos, alimentos de origen animal. Piénsalo y reflexiona sobre ello, porque en Navidad puedes seguir cuidando tu mundo gesto a gesto. Ahora sí, vamos a ir con el turno de preguntas. Muchísimas preguntas hemos recibido hoy. Comenzamos con Lady Aguirre desde Colombia. Nos dice: saludos, hace un tiempo tuve una experiencia negativa durante un viaje en avión. ¿Qué ejercicios me recomiendas para dejar atrás el miedo y disfrutar nuevamente de un vuelo en avión? Muchas gracias. Bueno, Lidia, muchísimas gracias. Gracias por conectarte y escuchar la conferencia. Tengo dos consejos para ti. Básicamente es que inicies procesos meditativos para que desde ahí puedas trascender como las memorias que te generaron eh, esa situación y puedas darle nueva información a tu ser. Es muy importante que hagas afirmaciones positivas durante 21 días en donde te afirmes a ti misma que nada te va a pasar y que esa situación la puedes trascender sin ningún problema. Una afirmación positiva puede ser: yo soy libre de miedo, yo atraigo a mi vida solo experiencias maravillosas y llenas de alegría. Y así, de alguna forma, estás ayudándole a tu inconsciente, porque el inconsciente no es un espacio a la mente al que nosotros podamos acceder con facilidad. Entonces es bien importante que tú le ayudes al inconsciente destapándolo con estas afirmaciones positivas durante 21 días para que él empiece a trabajar desde ahí una nueva creencia frente a la experiencia. Siempre que hagas la afirmación, piensa en cómo sería y siéntelo también, porque es importante sentir el sentimiento de cómo sería una experiencia en donde tú empiezas a trascender ese miedo, cómo te sentirías en el avión, estando tranquila, contenta, leyendo un libro y empiezas a hacer la afirmación. Cada que lo recuerdes, no importa la cantidad de veces, pero ojalá que lo hagas durante los 21 días completos, repitiéndola todo el tiempo y entrando en la visualización y en la sensación, sentir el sentimiento de cómo sería esa nueva experiencia para ti, cómo se sentiría. Y entrar en estados meditativos que te ayudan como a relajar tu mente y desde ahí simplemente repetir la afirmación y estar ahí un rato todos los días. Vamos a continuar. Nos dice Ornella Di Cesare desde Argentina. ¿Cómo liberar los pensamientos negativos después que te han causado mucho dolor y cómo encontrar nuestros pensamientos militantes? Bueno, sabes, yo he tenido que hacer varios ejercicios para poder trabajar mis pensamientos limitantes. Uno de ellos es que he dedicado gran parte de mi tiempo a identificar cualquier pensamiento, digamos que limitante o negativo que esté en mi día a día, y para eso tengo que hacer conciencia del inconsciente. Entonces, cada vez que está llegando un pensamiento limitante a mí, lo hago consciente y simplemente lo transformo con una vibración elevada. Cierro mis ojos, entro en un estado de gratitud y le digo al pensamiento: gracias por llegar a mí, estás siendo trascendido, nada de esto me va a ocurrir. Y empiezo a poner toda mi atención, a poner todo el poder de la energía, porque donde tú pones la energía, tú pones tu creación, manifiestas tu realidad, y empiezo a poner todo el foco y toda la atención en un opuesto a ese pensamiento limitante donde haya absoluta libertad. Y no necesariamente tiene que ser como el opuesto de tengo miedo a que le pase algo a mi hija, no le va a pasar nada a mi hija, sino mi hija es libre, es feliz y yo soy libre y limitada. Mi hija es libre y feliz y yo soy libre y limitada, hasta que el pensamiento se disipa. Esto es un ejercicio de conciencia que le toma a uno mucho trabajo, porque durante el día te vas a dar cuenta que tienes muchos pensamientos limitantes. Pero hay algo que me ayuda muchísimo y es entrar en el estado de la gratitud. A mí me gusta mucho hacer meditación activa, en donde yo simplemente donde esté cierro mis ojos, pongo toda mi conciencia en el espacio de mi corazón y entro desde un estado de gratitud de la situación que me tiene incómoda, o la experiencia que me desniveló, y desde ahí agradecerle esa experiencia porque me está mostrando lo que ya está listo a ser trascendido y cómo puedo cambiar mi vibración. O sea, es como
que estoy haciendo conciencia de mi limitante para poder deslimitarla. Es un trabajo dispendioso que requiere mucho compromiso, requiere disciplina, requiere determinación, pero cuando tú lo haces y cuando empiezas a hacerlo y te empiezas a trascender, es como un orgullo personal y es como el reto cumplido y tú como que te abrazas y te llenas de amor y de agradecimiento porque estás haciendo la tarea bien. Y lo otro es que cuando tú expandes tu conciencia y cuando empiezas a construir esa relación, esa comunión con ese Dios en el que tú creas, o esa energía de los ángeles, esa energía sutil, tus creencias cambian, tú empiezas a creer de una manera distinta y lo que empiezas a recibir como energía es información, esa información se empieza a anclar como, yo lo digo como bloques de pensamiento que llegan a tu conciencia y empiezan como en una Tetris a armarse. Cuando pasan cierto tiempo, tú te das cuenta que estás comprendiendo la vida de una manera distinta y empieza tu proceso de sanación. Date tiempo porque es un proceso. Y es muy importante que te digas a ti misma que lo elijas y digas, yo ya no quiero cargar más con este dolor, no quiero cargar más con esta rabia, no quiero cargar más con esta necesidad de que esa persona me pida perdón, por ejemplo. Y, y rendirte al proceso, a que el proceso tenga sus altos, sus bajos, hasta que llegue un momento en que tú ya comprendas y sueltas y digas, bueno, ya, esto ya pasó, esto hizo parte de mis memorias, pero no las debo cargar más o no las necesito cargar más. Así que eso es, te mando un beso y gracias por tu pregunta. Vamos a intentar ser un poquito más concretos, pues hay muchísimas preguntas esta noche. Nos dice Pico Van desde Colombia. Soy consciente que el miedo me está bloqueando todas las puertas a nivel profesional. Por eso he tenido muy mala suerte. ¿Qué puedo hacer para enfrentarlos? Tuve obstáculos para terminar la carrera y durante mi formación muchas personas se encargaron de meterme en la cabeza que no era buena. Y eso me genera inseguridad ahora. ¿Qué hago? El miedo a lo desconocido me está bloqueando y no me permite progresar. Siento que no soy buena en lo que hago y deseo que eso cambie. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Voy a tratar de ser rápida con la respuesta. Básicamente lo que te recomiendo es hacer, bueno, es obvio, es una herramienta que es mía, pero que espero que te sirva si no buscas otras herramientas, pero a mí me sirvió muchísimo y es la meditación con el niño interior. En esa meditación tú tienes un encuentro con tu niño porque las creencias sobre ti mismo están construidas en los primeros 7 años de vida. Cuando tú no crees que eres capaz, cuando tú tienes, digamos que un poquito problema de desempoderamiento desde la parte laboral o incluso desde la emocional, siempre debes ir hacia la raíz de tu niño interior, casi siempre, porque ahí es donde está construido como todo el programa de autoestima, imagen, de autovaloración, todo lo de autovalidación, todo lo que tú crees y has creído sobre ti misma, que se ha ido validando con el tiempo, pero yo te aseguro que cuando tú encuentras esa raíz te das cuenta que es tu niña interior la que no cree en ella, la que perdió la fe en sí misma y desde ahí empiezas a reconstruir, a reprogramar tu ser. Tienes que escribir unas conversaciones con tu niña interior en donde tú te pones como adulta y tu niña está ahí como dos personas separadas y tú empiezas a cambiarle ese guión. Empiezas a llenarla de protección, seguridad y afecto porque ahí estás reprogramando el programa que yo llamo el programa global de abandono en el ser humano, que es esa falta de seguridad, protección y afecto que todos los seres humanos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Así que haz la meditación, empieza las conversaciones. Yo las hice durante 2 años y medio y me sirvieron muchísimo para reprogramar completamente lo que yo creía sobre mí misma. Mi autoestima, mi autovalidación, mi autovaloración cambió completamente. Mil gracias por tu pregunta. Te mando un beso. Vamos a continuar. Nos dice Alexander Zen desde Colombia. ¿Cómo identificar los contenidos de mi inconsciente que representan un obstáculo en mi vida afectiva y económica? ¿Una mente anclada en el pasado podría ser igualmente nociva que una mente anclada en el futuro que no existe? Nos hace 2 preguntas. Bueno, te voy a contestar, Alexander, la segunda porque me parece una pregunta bien interesante y es que sí, también cuando todo tu ser lo estás poniendo en el futuro, está bien manifestar y está bien poner tu atención y tu energía desde el proceso de manifestación, pero yo el proceso de manifestación también de alguna manera se lo dejo a mi vibración del presente, a entender que si estoy vibrando en el hoy, en el eterno presente, poniendo mi atención en el ahora, mi futuro va a estar bien, ¿correcto?
Y la primera pregunta, bueno, es un proceso, es un trabajo que requiere, digamos que de muchas cosas. Desde los bloqueos, yo te podría decir que el bloqueo principal de dinero tiene que ver con un contrato, una lealtad, un voto de no merecimiento, que normalmente puede ser de alguna vida, lo puedes trabajar en hipnosis regresiva, lo puedes trabajar también trabajando decretos de limpieza de tu linaje del alma y de tu transgeneracional, porque puede también ser de tu tribu, de tu clan. Y esa sensación de no merecimiento puede venir incluso, la puede estar cargando toda la familia, todos los hombres de la tribu, las mujeres de la tribu. Y por el lado emocional, yo te diría también que que trabajaras a tu niño interior, la meditación del niño interior y empezar a reprogramarte, porque esos saboteos del ego del niño es porque está necesitando llenar vacíos de esa niñez. Esa falta de seguridad, protección y afecto que no nos dio la vida en algún momento en esa niñez, la estamos viendo reflejada en nuestras relaciones personales y emocionales. Entonces, trabájalo desde el niño interior y me vas contando cómo te va. Te mando un beso gigante. Vamos a continuar con Mari Mir desde Argentina. ¿Hay alguna técnica para hacer consciente lo inconsciente? Sí, hay varias técnicas. Normalmente el inconsciente trabaja el mundo simbólico, por eso en la psicología te trabajan mucho el inconsciente desde pintar, desde el color, desde el elemento. Yo soy una persona muy ritualista y a mí me gusta trabajar el inconsciente y la estructura egoica desde el símbolo, desde el ritual, desde la transferencia energética. Pero básicamente también es muy importante hacer consciente lo inconsciente. Entonces yo te voy a dar un tip que lo hago conmigo misma para todos y es empezar a trabajar cada área de mi vida diferente. Entonces, ¿cuáles son mis limitantes o cuál considero yo creo que sean mis limitantes o mis creencias limitantes a nivel personal, a nivel de mi autoestima, mi autovaloración, mi autoimagen, lo que yo creo de mí misma, creo que soy capaz de ser? Desde la parte laboral, desde la parte de prosperidad, desde la parte familiar, desde la parte emocional y las enlisto. Y luego me doy el permiso como de realmente sentir si son tan grandes, si son tan poderosas en mí, si realmente ellas me van a poder a mí, ¿sí? Y cuando yo realmente siento que se caen como de su peso y que las siento demasiado difíciles de trascender, las elijo para trabajar durante un tiempo específico y empiezo a hacer trabajo espiritual de todo tipo. Y ahí te puedo decir pues que hay miles de enfoques terapéuticos que te pueden ayudar a trabajar el inconsciente. Te mando un beso y bueno, espero que te sirva de algo la respuesta. Vamos a seguir con Laura Jaramillo desde Colombia. ¿Cómo puedo manejar bien lo que inconscientemente pienso y sucede? O sea, ¿de qué forma puedo aprovechar mi intuición para que todo siempre sea en positivo? Bueno, lo decíamos ahorita, yo les di unos tips para poder salir del programa, para que el programa no esté permanentemente controlando nuestra vida, nuestra realidad. Uno de ellos es entrar en ese estado meditativo, que para mí es súper importante porque tú empiezas a aprender a poner tu atención y tu energía y tu foco en un estado del ser diferente y empiezas a cambiar tu vibración. El estado meditativo para mí tiene ese objetivo principal, es como acallar tu mente humana, esa primera línea de pensamiento para expandir tu conciencia y desde ahí empezar como a darle una nueva información a tu inconsciente. Yo lo llamo como engañarlo un poquito porque me parece que hago un juego con él, trato de jugar con el inconsciente y trato de deslimitarme lo más que pueda. Cuando identifico, como decía ahorita, un pensamiento limitante, inmediatamente lo hago consciente y lo transformo a través de un estado de gratitud, cierro mis ojos y le pongo una afirmación positiva hasta que el pensamiento negativo de alguna manera se disipa. Entonces hay varias formas, pero yo le digo a la gente que la meditación es muy importante y debería ser un hábito en el ser humano poder entrar en esa conexión con tu interior, en esa conexión contigo mismo para desde ahí generar una información a tu ser diferente, porque tus células no distinguen, tus células no identifican si eso está pasando realmente o no, tus células simplemente lo sienten como una vibración, una energía que tú le estás transmitiendo. Y ellas inmediatamente se empiezan a recodificar, se empiezan a reprogramar.
Te mando un beso y bueno, me vas contando cómo te va generando esos hábitos de vida. Vamos a irnos con Mauricio Rosas desde México. Nos dice cómo dejar que influyan las heridas del alma y los traumas de la infancia. Bueno, mira, Mauricio, sabes, no es fácil, no ha sido fácil para nadie y todos hemos tenido heridas del alma. No creo que haya ciertas personas que hayan sufrido más que otras. Yo creo que el sufrimiento no se mide de acuerdo a la experiencia, sino a cómo lo viviste, cómo lo percibiste internamente. Pero yo siempre le digo a las personas, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a quedarte ahí? ¿Vas a dejar que cada día pase y tú te sientas igual? Yo creo que uno debe sacudirse y empezar por algo. En mi caso es, como te dije, esa relación con o esa comunión con ese Dios que me permitió comprender que hay algo que me sostiene, algo superior, algo más allá de mí misma. Y desde ahí entender que yo soy parte de eso y que yo también soy eso. Y entonces en ese momento como que mi conciencia hizo un clic y yo dije, ¿para qué sigo yo aferrada a esas memorias de dolor? ¿Para qué sigo yo aferrada a esa victimización? Porque de alguna manera me había sentado en el rol de víctima. De alguna forma me estaba diciendo a mí misma, pobrecita yo, pobrecita porque me pasó esto. O, bueno, esta fue la vida que me tocó vivir. Y un día dije, no, esta no soy yo, esta no es la vida que me tocó, esto es algo que eligió mi inconsciente por mí y ya no lo voy a elegir más. Entonces empiezas desde la conciencia, no desde el inconsciente, a elegir, a hacer cambios en tu vida. Y te levantas, te sacudes y empiezas por algo. Empiezas por perdonar, por hacer algún proceso de perdón, por empezar a liberarte, por escribir. Es un proceso y cuando menos piensas ya estás rendido a lo nuevo, a esa incertidumbre de lo desconocido que es el proceso de sanación. Entonces, creo que es un camino personal, pero sí es importante que por lo menos te hagas la pregunta de qué puedo hacer mañana diferente a lo que estoy haciendo yo hoy para generar un cambio, para salir del programa, para que este programa no me siga consumiendo y no siga controlando mi vida. Te mando un beso y saludos a todas las personas de México. Chao. Mariela Silva y Jaime Briceno, Argentina, Perú, nos hablan ambos sobre trastornos con el peso. Nos dicen, ¿cómo puedo encontrar mi bloqueo que genera exceso de peso y con la comida? Tengo un bloqueo con mi peso, hago de todo para adelgazar y no bajo de peso con nada. Tengo una prótesis en mi columna y ya es una necesidad. No sé si puedes ayudarme con eso. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mira, sí. Primero, vuelvo al tema de la meditación, pero tiene que ser un hábito y uno se da cuenta cuando el proceso empieza a hacer efecto después de ciertos meses, después de cierto tiempo. Eso por un lado, porque el cuerpo empieza a generar una nueva información a nivel físico, a nivel biológico, a nivel fisiológico, a nivel de sus reacciones químicas, de sus sistemas, su sistema nervioso, la parte hormonal, empieza a generar cambios. Pero tiene que haber un tiempo específico en el que tú estás generando ese hábito, porque cuando ya se ha creado desde la materia y cuando ya es tu cuerpo físico el que está hablando, yo lo veo muy como desde reversar el proceso, hay que tener mucha disciplina, mucha paciencia y mucha determinación porque va a tomar más tiempo cuando ya es algo físico. Digamos que el desequilibrio desde la parte de la alimentación como tal tiene que ver mucho con tu niño interior, con esos vacíos de abandono, de esa falta de protección, seguridad y afecto que de alguna u otra forma ese niño sintió o vivió o experimentó y cómo digamos que esos vacíos se empiezan a llenar a través como de una adicción que puede ser no necesariamente la alimentación, porque hay personas que a través de la alimentación generan un proceso de ansiedad adictiva, pero sí de inconscientemente estar llenando físicamente ese vacío. Entonces lo que hace la energía es desde ahí empezar a llenarse y es energético.
Yo te diría que hicieras las meditaciones, pero te voy a recomendar dos libros, Deja de ser tú de Joe Dispenza y Sobrenatural de Joe Dispenza, que son libros que trabajan mucho desde lo físico a generar cambios a nivel energético, específicamente viéndolo desde la energía cuántica. Pero lo hace como una lectura muy fácil para cualquier persona, o sea, es cotidiano, es para personas como tú, como yo, personas normales que no somos científicas y que necesitamos entenderlo de una manera normal. Así que léelos, haz las meditaciones y me vas contando cómo te va. Les mando un beso, Perú y México, ¿no? Chao. Vamos a seguir con las preguntas. En el último, la última parte nos dice Sandra Rusi desde Colombia. Pao, soy una persona que siempre da, pero que me cuesta recibir. ¿Esto puede ser causa del bloqueo financiero que tengo? ¿Qué puedo hacer para reactivar la abundancia en mi vida? Sandra, sí, dijiste algo que es tan típico de muchas personas. Yo lo viví durante muchísimos años. Creo que hasta que no entendí cómo funcionaba realmente el proceso energético del amor incondicional, no me di el permiso de aprender a recibir. Y esto tiene un poquito que ver también con las memorias de personas. No sé si crees en la reencarnación, pero esto es parte como de mi creencia. Em, es parte como de las memorias que una persona carga en su linaje, el alma específicamente, de contratos, lealtades y votos que tienen que ver con el no merecer, con el no merecimiento. Entonces, digamos que uno se los trae de manera eh, energética. ¿Y qué hace tu ser en cada encarnación? Empieza como a trabajar desde donde esa persona, pues en ese plano en que te representabas a ti misma en otra vida, eh, se quedó, cómo se sintió hasta ese momento. Entonces, en muchas ocasiones es una sensación de querer dar, pero cuando vas a recibir o cuando alguien te va a dar, es como que sientes que, que no deberías recibirlo y le da a uno hasta pena, ¿cierto? Da como cierto temor, como esa apertura a recibir. Lo primero es que hay un ejercicio, bueno, hay una meditación muy linda que yo hago que tiene que ver con la activación de tus intenciones desde el corazón, desde la conciencia del corazón, en donde uno aprende a dar. Yo hago mis oraciones desde ahí, hago las oraciones por el mundo desde ahí, donde yo empiezo a dar de manera incondicional porque no estoy esperando nada a cambio en ese momento. Yo pongo el planeta en amor incondicional, me voy a un hospital, abrazo a algún niño y en ese momento activo algo que yo llamo la energía de abundancia, porque el amor incondicional como estado del ser y la gratitud como estado del ser abren desde tu toroide, que es tu corazón, esa estructura electromagnética del corazón, que es el toroide, se expande hasta 5 metros. Entonces lo que tú haces es, de alguna forma, hacer una sinergia entre el dar y el recibir. Yo te sugeriría que empezaras a hacer ejercicios conscientes de darte, ok, darte valor a ti misma, en donde reconozcas que no te estás dando el valor suficiente, porque es desde ahí desde donde uno siente el no merecimiento, cuando yo no me valoro lo suficiente y no me doy cuenta porque es inconsciente, estábamos hablando de todos esos pensamientos inconscientes. Entonces, para cerrar rápidamente, lo que te diría es trabajar el programa como de validación y valorización tuyo, trabajar con tu niña interior, hacer afirmaciones positivas y hacer el ejercicio desde la conciencia del corazón para empezar a comprender el estado del amor incondicional como una vibración y como una energía que nos abre la abundancia entre ese dar y ese recibir. Y me vas contando, Sandra, cómo te va. Te mando un beso gigante. Tenemos un minutito para responder una última pregunta rápidamente. Isabela Ramírez desde Colombia. ¿Cómo se identifica un pensamiento limitado? Bueno, Isabela, gracias. Como lo decía ahorita, básicamente en un principio lo que yo hice también, que no lo dije ahorita, fue escribir como los pensamientos que me invaden por mucho tiempo, pensamientos que son como cargados de miedo. Pero obviamente durante el día muchas veces estás ahí y de pronto, no sé, hay una fila muy larga en el banco y empiezas, ay, no, pero es que preciso me tocó a mí. En ese momento
hay un pensamiento que está siendo limitante y está siendo direccionado específicamente por tu mente inconsciente. Lo haces consciente, empiezas a ser consciente como esos momentos sobre todo de incomodidad, porque lo que hace tu estructura egoica es mostrarte la incomodidad, es mostrarte desde la interpretación, el juicio, un desequilibrio, un desbalance. Entonces, cuando no sientes esa incomodidad, hay un pensamiento negativo, inmediatamente lo haces consciente y ahí es cuando desde ese estado de gratitud yo lo abrazo, yo me abrazo a mí misma, digo, bueno, esto me está mostrando algo, este es mi maestro de hoy, lo voy a trabajar, lo voy a trascender y empiezo a cambiar completamente como la sensación, el sentir el sentimiento de, de ese pensamiento y lo que generó a nivel emocional. Y lo hago permanentemente, lo hago todos los días, lo hago todo el tiempo. Es un ejercicio que requiere disciplina, determinación, como lo decía ahorita, pero cuando lo haces empiezas a transformar tu vida de manera impresionante. Te mando un beso, Isabela, y espero que esta respuesta y la conferencia te haya servido para tu vida y tu proceso de transformación. Pues muchísimas gracias, Paula, por toda esta información. Ha sido vista en países como España, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Uruguay o Ecuador. Ahora, te voy a pedir un apoyo directo para Mindalia, que es pulsar el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También, si quieres, puedes hacer un comentario positivo del mismo, compartirlo. De esta forma colaboras con nosotros, consigues que todos estos mensajes lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Paola para que se despida de todos vosotros. Bueno, gracias a todas las personas en todos los países que se conectaron, que quisieron escucharme, que quisieron recibir este mensaje. Lo único que les puedo decir es que recuerden que ustedes son luz para la humanidad y lo que ustedes están haciendo internamente también está impactando la vida de otros, no solamente su realidad y su vida. Y por eso también el compromiso y la responsabilidad debe ser aún mayor. Así que nada, les mando un beso, tomen conciencia, hagan con compromiso un proceso espiritual, sánense, libérense y sean felices porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Un beso gigante y nos vemos a la próxima. Pues muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Paola. Ha sido muy interesante conferencia. Simplemente para finalizar, recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, como siempre os digo, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.